Jugar videojuegos también puede ser un negocio. Claro que si hace un tiempo sabemos que es tendencia los eSports o los videojuegos digitales, lo que se puede jugar online, y al mismo tiempo fabricarlos, generarlos, también puede ser una fuente de ingreso. Es el caso en Villa María, lo que se ha generado ya hace un tiempo a través de la fabricación de videojuegos retro. Algo que es que en otras industrias, como por ejemplo la música, sabemos que lo vintage o lo retro ha tomado fuerza. Bueno, ahora en materia de videojuegos, impulsado por muchas fiestas retro también, por el hecho de agrupaciones de videojuegos inclusive, el hecho de utilizar consolas arcade, recordamos las viejas consolas que en algún momento se vieron, los muebles que estaban en los centros de videojuegos, en las casas de videojuegos en pleno centro de Villa María, como en todas las ciudades del país, se ha transformado también en una fuente de interés. Y es el caso de un villamariense que en plena pandemia, por la pasión que tenía con los videojuegos, Héctor, con el gusto que tenía por jugarlos, decidió llevarlo también a la faz de negocio. A la faz, en este caso, el hobby le terminó ganando, o en realidad el negocio terminó ganando el hobby, porque encontró el lugar para poder vender estas consolas que estamos viendo, que son las más parecidas a cuando íbamos a jugar con la ficha, inclusive. Sí. ¿Usted llegó a jugar eso? Yo llegué, claro. ¿Con la ficha? Sí, yo llegué. Aunque el director no lo crea por interno, yo llegué a la ficha y a la cascada también. Poner la ficha, la cascada. La cascada para acertarle. Bueno, digo, estos videos, ¿qué le gana, digamos, en la historia? ¿Eran mejores los juegos anteriores a pesar de lo primario de la tecnología? Porque son juegos que quedaron en la historia. Hablemos del Pac-Man haciendo punta. Y el resto de los juegos como los que estamos mirando. La mayoría de nosotros, mira lo que era ese juego. ¿Te acordás lo que era? Uy, por Dios. Y ahí estaba jugando de Me parece que ahora la tecnología es otra. Bueno, los menores de 20 se deben estar agarrando la cabeza y decir, che, no pueden comparar. Pero lo comparamos. Sí, y qué bueno que es el hecho de poder rescatarlos, porque inclusive en estas consolas lo que ha generado es, tiene todo el armazón, y lo vamos a ver en la nota y lo vamos a escuchar inclusive a Lisandro Barchesi, que es de Retrochaz aquí en Villa María, que gracias a lo que fue en la pandemia, el visibilizar lo que estaba haciendo, él se generó una consola para él, para uso personal. Lo publicó, empezó a ofrecerlo, empezó a impactar, e inclusive hubo hasta jugadores de fútbol famosos, otras personas de otros también, de otros ámbitos que le terminaron comprando, y hoy es un nacional, le piden inclusive consolas de afuera, es este armazón que inclusive permite jugar juegos nuevos y retro. ¿De qué se trata? Lo escuchamos en la primera parte de la nota. Arrancamos hace 3 años atrás, surgió de la idea de hacerme una máquina arcade para mí, viendo YouTube, bueno, cuando le comento a mis amigos, uno quería una, así que bueno, le hicimos una, quedó linda, fue con lo que conseguí en su momento, así que de ahí en más los amigos vieron la máquina, les gustó y bueno, así empecé a fabricar sin querer, porque era todo como un hobby. Para mí los videojuegos retro siempre van a estar presentes, pasen los años que tengan que pasar, y bueno, más hoy en día que el tema de la emulación se puede hacer jugar en una sola máquina 10.000 juegos o más. Las máquinas de antes eran unas bestias así grandes y tenían un solo juego. Y hoy en día se puede meter, con la emulación, se puede poner muchísimos juegos. O sea, tanto sea juegos retros o modernos también, con una computadora. Claro. En torno a los pedidos de la gente, ha sido un boom el hecho de que por allí, de cómo arrancaste a hoy, hasta famosos te escriben para pedirte la máquina, muy relacionados al fútbol, al deporte. ¿Cómo fue esa interacción y qué es lo que te piden hoy en Villa María? Bueno, sí, tuvimos la suerte de que un par de jugadores nos vieron en Instagram, arrancamos haciéndole a Franco Jara de acá a Villanueva, y bueno, se ve que se fue corriendo la bola en Instagram y lo vio Enzo Pérez de River, y bueno, para nosotros un placer enorme poder realizar la máquina de ellos, y bueno, de ahí bueno, salió Pinola, Maidana y Mamana, que hasta hace poquito estuvimos llevando la máquina a su casa. Arranca de una forma muy artesanal, porque inclusive, para explicar un poquito el proceso, es una carcasa de madera y cómo llega a transformarse en lo que vemos que es una máquina justamente como si fuera en la sala de videojuegos. Sí, nosotros lo que hacemos es, compramos la madera ya directamente recta, ¿no es cierto? Y después le damos la forma, lo que es los vinilos y todo eso, yo los diseño, le muestro cómo queda el cliente, porque son con diseños personalizados. Y bueno, de ahí si gusta, se manda a imprimir y se va armando. Esto lleva, bueno, una pantalla, lógicamente, y lleva, bueno, la computadora, todo el sistema de botones, que eso lo trabaja mi papá. Es
es de verdad muy artesanal el trabajo que se hace, más allá de que se linkea con el mundo digital y el de los juegos. Es artesanal porque lo trabajan él y su padre, como lo decía Héctor, inclusive al punto tal de que por pedido de uno de los jugadores de River, que él lo comentaba, Enzo Pérez, Maidana, Mamana, que inclusive le compró una máquina, lo que hizo fue generarle la ranura para las fichas. Para las viejas fichas de las casas de videojuegos, que no tiene una función, porque obviamente en este caso es una computadora que está dentro de ese armazón y permite que se juegue. Es una memoria que tiene una gran cantidad de juegos, hay que decirlo, tiene esos juegos retro que vemos, tiene inclusive los pinball, él adaptó las consolas a los viejos pinball que sí jugábamos en distintos lugares al flipper, de videojuegos. Al flipper nuestro. Ahora, está bárbaro lo de la ranura y estaría bueno lo de las fichas, porque invitás amigos, cobras 500 pesos la ficha, por ahí haces una diferencia. Pero fuera de esto, lo que quiero decir es, esto es inclusivo generacional. Inclusivo generacional, para jugar con los hijos, para jugar, porque hay algunos, entre ellos me incluyo, que ya las nuevas Play ya se nos complica, inclusive hasta con los botones para jugar un fútbol y demás. Esto nos permite generacionalmente incluir a todos. Claro, y de hecho lo que se busca también, porque incluye los juegos más nuevos, pero el hecho, lo que mencionaba en parte de la nota es, más allá de que vienen con los chicos, los papás quedan obnubilados por el hecho de llevarse la consola con los juegos que jugaban hace 25 años atrás, 20 años atrás. Y están los juegos tal cual. O sea, más allá de que está la pantalla, así el monitor donde se ve, y aparecen los juegos en alta definición, los juegos retro, los juegos de hace unos años, están tal cual se jugaba en la sala de videojuegos. Bueno, de hecho, lo que se buscaba es eso. Es la posibilidad de adaptarlo a lo de hoy, e inclusive el generó dos formatos. La verdad que en el costo, cuando uno lo ve, no es tan elevado. Son... la máquina más barata arranca de los 120.000 pesos y la más cara llega a los 180.000. Pero inclusive desde Villa María, parte de lo que tenía la magia de ir a también a las casas de videojuegos, donde íbamos a jugar a las máquinas, eran los juegos de los autos. Recordamos que tenía el Daytona y tantos otros videojuegos. Bueno, ¿qué hizo en el caso de Lisandro? Generó la propia máquina también de autos que está muy pronto a sacar y la mostraba también para UniTV. Principalmente a mí lo que la gente que me compra es gente grande, que viene por el tema de los juegos retros, para hacerle jugar después a sus hijos los juegos que jugaban en su infancia. Pero bueno, lo bueno que tenemos ahora es que tenemos tanto los juegos retros como los juegos nuevos, y ahora anexamos pinball virtuales también en el sistema nuevo. Y la verdad que es espectacular. Pinball virtual es, digo, para los nostálgicos, ¿es el mismo que jugaban en la salita de videojuegos? Ya, tenemos los pinball virtuales que son futuristas, por decirte, y después tenemos, sí, los pinball virtuales que eran los mismos que estaban en las mesas de antes. Así que tenemos mil y pico de mesas. En la forma de las máquinas que vemos, tienen las tradicionales, inclusive hasta con la que permite jugar a los juegos de autos, pero también, un poco, no sé si lidiaron ustedes o cómo vino la mano, pero generaron la posibilidad de una máquina portátil. Estamos viendo que hay gente que por ahí no quiere algo tan grande, entonces, bueno, tenemos el modelo Bar Top, que es la mitad de una máquina chica, que sirve para poder transportarla fácilmente, y la verdad que me han pedido mucho de ese modelo. De hecho, ahora vamos a empezar a fabricar para alquilar también ese modelo, que es simple de trasladar. Acá la sala es netamente de exposición, pero ¿está la posibilidad de proyectarlo hacia otro uso acá de la sala? Sí, mira, me han tirado varias ideas, amigos, y bueno, muy probablemente, ya que está tan lindo el lugar, digo, podemos llegar a hacer otras cositas más, que bueno, la idea es hacer, alquilar para cumpleaños de 10 años en adelante. Pero bueno, estamos viendo si podemos hacer algo de eso, ya que los niños de esa edad por ahí les gustan mucho los videojuegos y podría ser una muy buena idea. Es un espacio de inclusión de generaciones, invita a la nostalgia e invita el lugar también a compartir los viejos y nuevos videojuegos. Bueno, esto se está generando en Villa María, es un espacio en particular donde es una de las aristas de este boom de los videojuegos. Cuando muchos pensábamos que había llegado el techo para los videojuegos, se ha renovado. Por un lado por lo retro, que es este caso, lo que se genera en Villa María, con la posibilidad de fabricar y vender este tipo de máquinas arcade, como se los conocía, máquinas retro, llamémosle. Y ahora también en una segunda parte que vamos a presentar en algunos días nada más aquí en UniTV Noticias, el negocio de los videojuegos digitales, hoy los videojuegos electrónicos, los eSports, que hoy Córdoba hace punta inclusive, no solo con eventos donde se juegan los videojuegos y se gana dinero, Héctor, sino también con carreras universitarias y capacitaciones en desarrollo y formas de coordinar videojuegos. Si yo te digo que hay cordobeses
que relatan videojuegos y que ganan dinero. No es una fantasía, es una realidad. Esto está pasando y en algunos días más vamos a seguir hablando de videojuegos y de la realidad digital aquí en UniTV Noticias.